Hola, este es un video que quiero hacer sobre un tema que he venido investigando. Bueno, es solo una parte de todo el conjunto. Me llama la atención como cada vez que investigo un poco sobre el tema y veo los patrones y las conexiones que hay en cuanto a cómo funciona el mundo en su carácter simbólico. Y algo que me parece como importante rescatar, que es difícil como acceder a información que no sea como lo típico de cosas que se relacionen con el ocultismo o con, no sé, puzzles y cosas que están escondidas. Más allá de eso, como que creo que hay datos históricos contundentes, comprobados, los cuales bueno, cuando se los narre, pues espero que puedan llegar como a conclusiones interesantes y al menos para mí como que me ayuda a profundizar en mi entendimiento del mundo, del universo. Y siento que, no sé, las personas que venimos de las humanidades, que venimos como, que nos interesa como más la cuestión, no sé, el arte, la expresión y estas cosas que son más espirituales, nos vemos como muy distantes a participar de saberes que tengan que ver con las matemáticas, con la geometría. Y me parece pues, o sea, bueno, totalmente algo consecuente al sistema de educación de hoy en día, que muchas veces pues mucha gente queda traumada por su clase de mates, pero siento que me gustaría rescatar historias, datos y formas de ver los números que se hacía antiguamente, y siento que esta práctica como ayudaba a las personas también a conseguir como una perfección de su propio ser. Eh, Perfección no de carencia de defectos, sino perfección en cuanto a un entendimiento más global de lo que significa la existencia. Y bueno, nada, espero que lo haré bastante corto. La verdad, hay mucho tema y hay muchas personas que saben mucho. Yo reuní como unos datos que a mí me parecieron interesantes y que se conectan con el tema que quiero hablar, que es sobre el origen espiritual de los números. Em, y que no encontré tampoco videos que englobaran todo. Entonces como que hice un pequeño ensayo, y espero que les guste. Si alguien lo ve, igualmente lo hago también por disfrute propio. Bueno, acabo. Los primeros registros que tenemos del uso de la aritmética se sitúan en las cuencas del Nilo y el corazón de África, donde antiguas marcas en hueso y piedra llevaban el conteo de los días para predecir las fases lunares. Comunidades que, al depender de los ciclos fluviales para sobrevivir, necesitaban anticipar con exactitud el desborde de los ríos. Para mí, este prematuro uso de las cifras ya deja intuir cómo las matemáticas son el lenguaje que hemos desarrollado para descifrar el orden de la naturaleza, los astros y los patrones sagrados de nuestro universo. El origen de las matemáticas se encuentra enraizado en personajes ficticios de naturaleza esotérica, a quienes se les ha atribuido una cantidad de mitos extraordinarios sobre la comprensión profunda que alcanzaron de la experiencia humana y del cosmos. En Occidente,
Este origen existe bajo la marca registrada de Pitágoras. Sin embargo, no me interesa profundizar en él, pues es prácticamente un cliché nombrar a los pitagóricos al hablar de matemáticas sagradas. Si realmente queremos hablar del origen esotérico de los números en Occidente, me interesa rescatar las enseñanzas ocultas en el pensamiento de Platón. Él es de lejos el filósofo más popular de la cultura occidental. Su filosofía fue tomada como base para edificar la teología y el andamiaje intelectual en Occidente. Aunque no es de mis pensadores favoritos, lamento el hecho de que sus enseñanzas más profundas sigan vedadas para nosotros. La existencia de doctrinas no escritas de carácter profundamente esotérico han generado largos debates entre especialistas. Estos textos y tradiciones orales perdidos contendrían el esoterismo matemático que surge de sus enseñanzas. Aristóteles, quien fue su estudiante por 20 años, declara que tales escritos existen. El mismo Platón parece aludir a estas doctrinas de vez en cuando en sus diálogos. Casi al final de su vida, dictó una célebre conferencia pública sobre el bien. Para sorpresa de los oyentes, que esperaban una guía ética, el discurso se basó en el análisis matemático y astronómico del uno, el monad. Esto demuestra que el Platón maduro se encontraba bajo el influjo directo de la mística matemática pitagórica. Para estos filósofos, la geometría era verdaderamente primordial, dotada de una autenticidad aritmética y un rigor absoluto. Así, la manera de concebir el uno para Platón era semejante a un punto geométrico. En sus doctrinas, las instancias de lo bueno, la belleza y la justicia toman formas fundamentalmente numéricas. Los primeros 10 números capturan todas las formas ideales, mientras que del 12 al infinito son solo mutaciones de esta década sagrada. Los primeros 4 números sostenían tanto para Platón como para los pitagóricos el mayor estatus ontológico. Asimismo, el alma no era vista como una sustancia estática, sino como un microcosmos, un sistema de proporciones geométricas que reflejaban a escala humana las dinámicas del macrocosmos. Nuevamente, el alma se entendía como una expresión de relaciones y tensiones geométricas. En su famosa Carta 7, Platón declara que estos conceptos supremos eran imposibles de transmitir a través de los libros, y que sólo podían ser adquiridos mediante la experiencia y la vivencia dialéctica. Esta íntima relación entre metafísica y matemática en su obra ha sido convenientemente ignorada, y hoy en día los estudios académicos prefieren reducir su filosofía a corrientes políticas, éticas o precursoras del cristianismo. Para cerrar con Occidente, mencionaré el volumen Teología de la Aritmética, en el que se vislumbran los destellos de estas enseñanzas metafísico-matemáticas. Ahora movámonos al Oriente, donde los números aparecen en la cultura no como descubrimientos del hombre, sino como saberes arrancados del firmamento. Las leyendas antiguas cuentan recibirlos como revelaciones cósmicas y se representan como deidades en sí mismos. Mirando la historia en China, me encontré casi por todas partes un artículo de la BBC donde divulgan que en el 2800 a.C. el emperador amarillo encarga a una deidad la creación de los números y la música, además de pedirle la tarea nefasta de calcular cómo podía acostarse con 120 mujeres de su palacio en 90 días. Esta historia la he visto replicada palabra por palabra en posts de Instagram o en documentales de cadenas serias de televisión. No entiendo cómo encuentran relevante propagar esta historia simplemente por el morbo. Tampoco les interesa aclarar que los emperadores en esa época llamaban deidades no a entes sagrados, sino a ministros que trabajaban para ellos. Yo les contaré algunos datos que sí me parecen significativos de la China antigua. Existe una afirmación metafísica sobre cómo la realidad emerge a través de una progresión numérica que encontramos en el pasaje del capítulo 42 del Tao Te Ching. Este dice: el Tao engendra al 1, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra a los 10.000 seres. En la propia tradición china coexisten al menos 3 relatos de origen distintos, atribuidos a personajes distintos. Encontramos la de Fu Xi y los 8 trigramas. Fu Xi,
quien era un legendario emperador, observó un animal mitológico descrito como un caballo dragón que surgió del río Amarillo, y las marcas de su lomo le revelaron los 8 trigramas. Estos trigramas representaban el poder creativo del cielo, Yang, y el poder receptivo de la tierra, Yin, dando origen a un sistema binario de líneas continuas y discontinuas. Otra leyenda asociada a una revelación es la de Yu el Grande, un emperador de quien cuentan se le apareció una tortuga divina que emergió del río, y en su caparazón habían unos patrones que conformaban 3 filas y 3 columnas de números. Yu convirtió ese cuadrado mágico de 9 casillas en un prototipo de sistematización, usado para crear leyes, para distribuir espacio. Fue concepto regente para China. De nuevo, vemos esta conexión, los números siendo principios de orden. Hasta el momento no se había conceptualizado el número 0, y es en la India donde usan un concepto filosófico religioso central tanto en el hinduismo como en el budismo para nombrar el 0. Esta palabra es sánscrita y significa vacío. En el hinduismo, el vacío se asocia con el nirvana y con estados de plenitud espiritual. Este número 0 era un número con reglas aritméticas propias para suma y resta, y también contenía un concepto central en sí mismo. De nuevo reitero, con esta concepción cuantitativa y cualitativa de los números. Otro de los ejemplos de matemática nacida de la religión en toda la historia de India es el jainismo. En la cosmología jainista, el universo no tiene principio ni fin, es infinito e impersonal, y no fue creado por ningún dios, simplemente existe. Es un escenario de dimensiones colosales, donde un número infinito de almas renacen continuamente. Para describir religiosamente ese universo sin origen ni fin, los monjes jainistas necesitaban un lenguaje matemático capaz de expresar magnitudes que escaparan a lo simplemente muy grande, y de ahí que la cosmología, no la aritmética comercial ni la astronomía práctica, fuera el motor que empujó el desarrollo de categorías de infinito. También encontramos simbolismo numerológico dentro del panteón hindú. En la India antigua, el origen y el desarrollo formal de la geométrica está profundamente ligado a la construcción de altares rituales para los sacrificios védicos. El vedismo era la religión en India anterior al hinduismo. Era una religión profundamente ritualística, ya que gracias a los ritos védicos los sacerdotes restablecían el orden cósmico. La creación de estos altares fue documentada en unos textos sagrados y técnicos conocidos como los Shulva Sutras. Esta religión exigía que los altares tuvieran formas y áreas sumamente precisas, ya que cada forma de altar otorgaba diferentes favores divinos. Si la India llegó al 0 a través de la filosofía del vacío, los mayas llegaron a él de forma independiente a través de la contemplación. El 0 maya se representa comúnmente como una concha de caracol o una flor de 4 pétalos. No significa nada en el sentido de carencia, sino plenitud, finalización de un ciclo y el espacio potencial para que comience el siguiente. Entre las varias funciones de algunas divinidades mayas está la de ser dioses números. El sistema maya usaba 3 tipos de numeración: el primero geométrico con puntos y rayas, el segundo numeración cefalomorfa. El término cefalomorfo se refiere a objetos, símbolos o seres que tienen forma de cabeza. Entonces, al usar el sistema cefalomorfo, cada número en el caso de los mayas, del 1 al 13, se representa con la cabeza de una deidad distinta, un sistema similar al que usaban los egipcios. Los 13 dioses numeral nacen de la unión sexual entre el sol y la luna. El tercer tipo de numeración es de cuerpo entero, o glifos antropomorfos. La representación de esta última me parece hermosa, ya que se tallaba el número con una deidad de cuerpo completo que abrazaba otra figura. Esta otra figura representaba una unidad de tiempo, el coeficiente numérico
y la unidad de tiempo no aparecen simplemente escritos como cifra más etiqueta, sino que literalmente los entrelazan con un abrazo formando una sola composición corporal. Normalmente, los números se dibujaban abrazando, cargando o transportando la unidad de tiempo, como el famoso portador del tiempo de Copán, que literalmente lleva el peso de su carga temporal sobre la espalda. Para los mayas, contar el tiempo era conceptualmente indistinguible de narrar relaciones entre seres divinos. La aritmética y el mito no son dos sistemas paralelos que se tocan ocasionalmente, sino la misma estructura expresada en dos registros, uno numérico cronológico, otro genealógico corporal. La aparición de la geometría también se narraba como un acto divino. En el libro sagrado Popol Vuh, la creación del cosmos se describe literalmente como un acto de medición geométrica. Ellos mismos basaban mediciones en el número 20, el cual representaba físicamente el ser humano, al tener 10 dedos en las manos para tocar el cielo y 10 en los pies para enraizarse en la tierra. El ser humano suma 20. Su calendario se estructuraba en 18 meses, cada uno duraba 20 días. Estos periodos de 20 días se llaman Winal, que comparte raíz con Winak, que significa persona. Estos datos históricos para mí son de gran importancia para que podamos expandir y profundizar en nuestra manera de concebir los números, en una época en donde se nos incita a vernos separados de ciertas disciplinas, fragmentando los saberes, aislándose en campos hiperespecializados. Por ejemplo, en donde si te gustan las artes aborreces las matemáticas. Y creo que esto es un error, porque el verdadero saber se nutre y crece cuando aprendemos a relacionarlo. Las matemáticas y los números no son solo herramientas para contar, son también historia, arte y magia.